Vázquez. Soy Santiago Guerra. Soy Rubén Rodríguez. Y esto es un podcast que se llama Hablándole a la Iglesia. Hablándole a la Iglesia. ¿Y por qué se llama Hablándole a la Iglesia? Porque, bueno, nosotros tratamos acá preguntas, dudas que tienen los hermanos. Y algunas que no tienen los hermanos, Iván, pero nosotros pensamos, Iván y mi hermano Santiago, preguntas que no nos hacen, pero entendemos que son preguntas que pudieran tener los hermanos que no las hagan. Sí, así es. Realmente estoy observando que la iglesia puede aprovechar muy bien estos temas que estamos acá compartiendo. Bueno, y ese es el punto, poder hablarle a ellos y poder animarles, instruirles también por medio de este podcast, con el fin de que sigan viviendo sus vidas para la gloria de Dios. Y pues, el tema de hoy está relacionado con la misión de la iglesia. Importante. Y de alguna manera más específica tiene que ver con la plantación de iglesia. Yo creo que esto es algo que, aunque está muy en el bombo, como le decimos, en el boom, le dicen, Sí. Está muy de moda, yo creo que tenemos que hablar seriamente a la luz del Nuevo Testamento y con respecto a lo que es la plantación de iglesias, la iglesia local y la plantación de iglesias. Y eso que dice que está en el boom, cuando veo que algo está en el boom, yo me asusto. Porque eso no necesariamente quiere decir que las cosas se estén haciendo bien. Sí. De hecho, hubo un tiempo que se empezó a hablar del pluripastorado y era como algo novedoso. Y realmente es lo bíblico, es lo que siempre se ha hecho, pero cuando empezó a hacerse de moda no estaba bien hecho. Era un modelo de pluripastorado que no es el bíblico. Y por ahí ya, o sea, cuando dijiste eso dije, bueno, tenemos que asustarnos, porque como hay moda ahora de plantar iglesias, movimiento de plantación de iglesias, es bueno que la iglesia sepa cómo deberían ser las cosas. Claro, yo creo que tenemos que empezar definiéndolo. ¿Qué cosa es plantar iglesia o la plantación de iglesia? Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Cómo definirlo, hay muchos libros acerca de lo que es la plantación de iglesia y pudiéramos recomendar algunos después al final. Pero de alguna manera la plantación de iglesias en sí mismo es lo que se expresa. Es una iglesia que planta otra iglesia. Es así. Una iglesia plantando otra iglesia. Correcto, y eso implica obviamente que esa iglesia que planta capacita hombres llamados por Dios, que la iglesia ha reconocido que son llamados por Dios, que son entrenados, que son capacitados para ser enviados a esa plantación, sí. a replicar. Y obviamente estamos pensando que es una iglesia saludable, que prepara hombres saludables para que planten una iglesia saludable, bíblica. Sí, ahora yo los he escuchado hablar de este nombre. Era saludable, tenía que ser saludable. Saludable, pero el punto es también que quizás Santiago aporte algo en esto. El hecho es que esa es la manera en la que se lleva a cabo la plantación. Exacto. Pero cuando decimos que las iglesias plantan iglesia, no estamos diciendo que para nada que los seminarios planten iglesia, no estamos diciendo que los ministerios paraeclesiásticos planten iglesia, no estamos diciendo que las organizaciones mundiales sin fines de lucro plantan iglesias. Estamos siendo específicos. Las iglesias plantan iglesias. Ciertamente es el modelo que vemos nosotros en las escrituras, y cuando ustedes hablaban era inevitable que a mi mente vinieran como imágenes de lo que narra Lucas en el libro de los Hechos, en su carta a Teófilo. Y es interesante ver cómo nosotros podemos ver la obra que Dios ha hecho a través de la iglesia. Es una iglesia que ha nacido del poder del evangelio, y que esa misma iglesia está plantando a través de ese evangelio nuevas iglesias. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Que van a decir algo interesante. Hay que definir que estamos hablando de iglesia porque ¿por qué la iglesia se ha dejado robar su llamado, por decirlo de alguna manera, el privilegio que tiene de extender el reino de Dios, su rol, y se lo ha dejado en las manos a organizaciones paraeclesiásticas que no necesariamente, sea que estén mal, pero como que a veces la iglesia se repliega y dice, eso no nos toca a nosotros, son las agencias misioneras, son las encargadas de la plantación de iglesias. Y eso nunca fue así. Exactamente. No es el modelo bíblico. Claro, y yo creo que cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, donde se nos marca el registro histórico de cómo vivían estas primeras comunidades de fe, nos muestra claramente que eran comunidades reproductoras. Me refiero con esto al hecho de que constantemente las vemos de manera intencional yendo a otros lugares a establecer otras comunidades de fe. Otros lugares donde nuevos creyentes eran alcanzados por el evangelio, o sea, nuevas personas alcanzadas por el evangelio, se establecían en ese lugar y empezaban a observar lo que la doctrina de los apóstoles
la comunión de uno con otro era marcada por el partimiento del pan, las oraciones y el estar juntos. Me viene a la mente la gran iglesia de Antioquía, que vino a ser referente para todas las iglesias de este mundo de Asia, el mundo que de aquel entonces, la provincia de Asia, vino a ser conocida. Todas estas iglesias tenían relación con Antioquía, vinieron a ser las nietas, bisnietas, tataranietas de esta iglesia. El impacto que tuvo Dios por su evangelio a través de una comunidad que decide entonces salir a plantar en otro lugar, a enviar gentes comisionados por ella. Como bien dice el pastor Rubén, no es cualquiera, no es cualquiera que sale a plantar, pero lo hace los que van comisionados, van respaldados por una iglesia local. Y es algo muy importante porque cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que evitar dos cosas que existen en este tiempo. Uno, el pragmatismo crónico. Cuando me refiero con esto es que hay muchas iglesias involucradas hoy en el movimiento de plantación, pero socavan los patrones bíblicos. Pasan por alto a quien comisionan, las cualidades de la persona comisionada. Pasan incluso por un evangelio pragmático, pierden un evangelio legítimo, con tal de tener números, con tal de reportar grandes cantidades de personas que se le visitó, y lo que está pasando es una furia de plantación que no es plantación. No. Y muchas veces eso trae consigo que los métodos que se utilicen no sean los métodos que realmente tienen el poder, que es la predicación del evangelio a través de aquellos que han sido comisionados, enviados con el conocimiento de Dios, con el Espíritu Santo y esas cosas que realmente, o pienso también en alguien que por ejemplo es un neófito y no conoce las escrituras y está discipulando incorrectamente a otros hermanos. Y no es que todos sean así, pero hay que estar claro de que muchos de estos movimientos responden a intereses. Sí. Son organizaciones que recaudan fondos para este propósito y de alguna manera, y no quiero usar palabras que suenen un poco feas en ese sentido, yo creo que muchas organizaciones estas que tienen una buena intención, pero hay otras que con el tiempo se vuelven ya un fin en sí mismo. O sea, esta es la agencia misionera y se vuelve un fin en sí mismo y como un trabajo más, por decir de alguna manera, y se alejan, se desconectan. Y fíjate cómo es, hasta qué punto es que a veces tú encuentras que en una iglesia hay misioneros que no son enviados por esa iglesia a plantar, que son miembros de alguna organización misionera que está plantando y están dentro de una congregación donde la iglesia es ajena completamente a lo que ese misionero está haciendo, porque la iglesia nunca lo comisionó para eso. Él responde a otra organización, no a su propia iglesia. Sí, y ese es el punto que puede llegar, que las iglesias de esta era presente estén tan marcadas por ese tipo de agenda pragmática y lo único que se enfocan es tratar de plantar, pero de plantar de manera legítima. Y entonces empiezan a usar textos fuera de contexto, a tratar de tomar incluso excepciones de la obra de Dios, vamos a decirle, que Dios permitió en su gracia en un momento histórico, pero que no era el patrón, para entonces hacer de ellos un patrón en la forma en la que se desarrollan como plantadores. Y eso es peligroso. También está el otro extremo, que es el hecho de no considerar nunca la plantación en iglesia. Y es tener la filosofía que le llamo yo, no sé si existe y si es de alguien más lo inventó, pero yo le hablo la teoría o la filosofía de la ballena, que es la idea de engordar y engordar y engordar y nada más que engordar. O sea, es esa iglesia que solamente se enfoca hacia adentro, a cómo tener cultos de calidad, cómo tener predicaciones de calidad, cómo tener miembros vamos a decirle, pasarla rico, pasarla bien, y cómo tener más gente, y aumentar el fondo de la iglesia, y los dividendos de la iglesia, y todo se centra en cómo disfrutar ahí, pero no están dispuestos a considerar ni siquiera por un momento el plantar iglesias, el ir a lugares a plantar. Sí, ellos piensan en predicar el evangelio, pero para que vengan a la ballena. Pero es que a veces cuando se piensa en llevar el evangelio a todas las naciones, hasta los lugares, como dijo el Señor, más recónditos, vamos a decir, se piensa en una predicación descontextualizada del marco congregacional. Es decir, cuando nosotros estamos viendo cómo el evangelio se propaga por todas las naciones, tenemos que pensar en una iglesia que planta otra iglesia. De alguna manera, son enviados de Dios por el evangelio, a través del evangelio,
que están abriendo nuevas iglesias con el mismo poder de la palabra del Señor. Y algo peligroso es que a veces las iglesias sanas, y de eso nos tenemos que cuidar nosotros, tienden a veces perderse, digamos, un poco de esto, porque como se sitúan como, digamos, una iglesia donde muchas personas vienen a buscar consuelo, a buscar edificación, corren el riesgo de olvidarse de que su propósito no es atraer a toda la gente hacia sí, sino de que haya más iglesias saludables como esta en todas partes. Que la gente no tenga que venir desde lejos a buscar el alimento de la palabra cuando toda una ciudad puede estar llena de iglesias saludables donde puedan ir. Y ese es el objetivo, no engordar, sino poder reproducir lo bueno que tenemos, poderlo reproducir. Es decir, tener una mentalidad no solamente hacia adentro, sino hacia afuera también. Sí, es que es una mentalidad del reino. Jesús se lo dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. También se lo volvió a recordar cuando les encomienda ser testigos, que Lucas nos deja ver en el libro de los Hechos, hasta lo último de la tierra, del mundo gentil. Y es lo que estamos viendo cuando también en la iglesia de Antioquía el Espíritu Santo le dice a esta comunidad de fe: apártenme a fulano y mengano, a Pablo y a Bernabé para la obra que los he mandado. Y yo creo que eso es algo importante, porque la iglesia existe en este lugar para vivir para Dios, para vivir el reino de Dios. O sea, y eso implica extender el reino de Dios en la tierra. Eso implica poder ir a otros lugares a establecer nuevas comunidades de fe. Porque si no lo hacemos, estamos dando un mensaje de manera clara: nosotros somos los únicos, nosotros somos imprescindibles. Tienen que venir donde estamos nosotros. Y ese no es el punto. Para mí eso es una visión egoísta de vivir el reino de Dios. El reino de Dios se vive anunciando este reino y procurando la extensión de este reino por los medios que Dios ha dejado claro en su palabra, por medio de la proclamación del evangelio, a través de personas encargadas para también predicar este evangelio y capacitar a otros y enseñar a otros. Y eso es lo que la iglesia debe estar enfocada. Amén. ¿Entiendes? Entonces, si yo pudiera decirle algo a las iglesias hoy en respecto a la plantación, serían al menos 3 cosas. Uno, piensa seriamente en plantar. No dejes esto a sencillamente una idea del futuro, a un día lo voy a considerar. No. Yo creo que debes tenerlos en perspectiva de manera clara y de manera precisa. Yo no estoy diciendo que ya mañana salgas a plantar, pero tampoco estoy diciendo que esperes que Cristo venga para plantar, sino tenlo ya en la agenda y procúralo. Lo otro es: envía a las personas adecuadas, envía las personas que Dios en su gracia ha comisionado para esto a la luz del Nuevo Testamento. Pastores, envía ancianos a ir allí también a plantar estas iglesias. Y tercero, considera el sacrificio para vivir la misión. ¿Qué significa esto? Está dispuesto a dar de tus miembros, de tus familias, para que vayan y se unan al núcleo de plantación para vivir para Dios. Eso es lo que... Y si miramos a las Escrituras, vemos ese patrón. Y lo vemos claramente. Vemos ese patrón. A esta gente, por regresar un poco al ejemplo de Antioquía, ¿quiénes eran Pablo y Bernabé? Eran líderes de esta iglesia, estaban allí, habían estado sirviendo por mucho tiempo. Pablo era un apóstol. Cuánta añoranza de esta gente, y sencillamente el Espíritu le dijo: apárteme de estos dos. Es como si ahora el Espíritu, vamos a decirle, o la comunidad de fe aquí nos dijera a Rubén y a mí: hace falta que ustedes dos se vayan para dar lugar a una obra que el Señor nos ha comisionado. Hay que hacerlo. No, yo estaba pensando cuando hablaba y pensando un poquito en la actualidad. Desprenderse de Pablo, por ejemplo, fue desprenderse de una de las mentes más brillantes de la época. O sea, era como decir el gran teólogo de la época, el gran Pablo, y sin embargo esa iglesia tuvo que desprenderse de Pablo porque Pablo tenía que ir a plantar. Pero ¿qué sucedió después? ¿Qué se desprendió? Es que no. Vino la extensión. ¿Y cuánto se gozaron ellos? Porque, o sea, ellos entendieron que la misión de Pablo no era la misión de Pablo, era la misión de la iglesia. Y ellos se gozaban, y cuando recibían los reportes había gozo. Había alegría. Qué bueno sería que la iglesia pueda verse así, de esa manera, de decir: bueno, nos estamos desprendiendo de lo mejor que tenemos aquí, pero que pueda ver la obra creciendo y pueda estar gozosa y pueda estar
porque es parte, porque no somos nosotros, no es que nosotros los pastores vamos a enviar gente porque es un proyecto nuestro, no, que la iglesia pueda sentirse parte. Oye, ese muchachito que está allá o ese señor, nosotros lo preparamos aquí, fuimos parte de su capacitación y mira la iglesia que está plantando. Qué alegría, qué gozo. Y ahora cuando te escucho, pienso en algo, y es que no debemos tener una mentalidad autónoma, sino tener la mente de Cristo en este sentido. Es la mente de Dios obrando para expandir su obra. Así que si estás considerando cómo vivir la misión como iglesia, ponte en los pies de la iglesia de Antioquía. No te voy a pedir que te pongas los pies del apóstol, porque ya no tenemos apóstol y eso es otro tema para un podcast. Pero ponte en los pies de la iglesia y vive lo que es ser iglesia, y una iglesia que está dispuesta a obedecer a Dios y a confiar en la obra del Espíritu para vivir la misión. Aunque le cueste. No, le va a costar. No es aunque le cueste, es que le va a costar. Entiende que el sacrificio está en el paquete y implica abandonar muchas cosas por tal de obedecer y vivir la misión confiados en el Espíritu de Dios. Amén. Amén.